Por eso le invito a que abra su Biblia en Juan, capítulo número 6, los versos 53 hasta el verso 58. Evangelio de Juan, capítulo número 6, los versos 53, hasta el verso 58. En Nueva Traducción Viviente, lo tengo en esta versión, dice desde el verso número 53 hasta el verso 58. Por eso Jesús volvió a decir, les digo la verdad, a menos que coman la carne del Hijo del Hombre y beban su sangre, no podrán tener vida eterna en ustedes. Pero todo el que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna. Y yo le resucitaré en el día final. Pues mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Todo el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Yo vivo gracias al Padre viviente que me envió. De igual manera, todo el que se alimente de mí, vivirá gracias a mí. Yo soy el pan verdadero que descendió del cielo. El que coma de este pan no morirá, como les pasó a sus antepasados, a pesar de haber comido del maná, sino que vivirá para siempre. Miren lo interesante acá que el Señor les está diciendo, que el hombre va a vivir espiritualmente única y exclusivamente cuando consume el pan de vida. En el Antiguo Testamento, pues los judíos salieron de Egipto, y ellos esperaban que Dios les diera pan y obviamente que recibieron pan. Durante 40 años la Biblia menciona que Dios les enviaba maná de lo alto. E inclusive ellos eran tan obtusos que lo que hacían era guardar el pan para el día siguiente porque no creían en la provisión de Dios al día siguiente. La provisión de Dios es todos los días y Él es tu provisión. Él es tu provisión física, pero Él es nuestra provisión espiritual. Él mismo, Él es el pan de vida. Él está diciendo que en el Antiguo Testamento ellos salieron y recibieron el maná, que no es verdadero pan. Era un pan meramente físico que sostenía el vientre, pero que no sostenía el espíritu. A veces nosotros, los cristianos, miramos más lo que sostiene nuestras vidas físicamente que lo que sostiene nuestro espíritu. Si tuviésemos un buen trabajo con unos buenos ingresos, entonces estamos bien y satisfechos, porque eso es lo que realmente nos va a dar una vida victoriosa aquí en la tierra, porque tenemos un ingreso mensual, porque tenemos la posibilidad de comprar o de adquirir, pero eso es algo meramente pasajero, transitorio. Hay algo mucho más profundo y es lo espiritual. Por eso el Señor habla de algo importante. Dice, si ustedes no me comen a mí, no comen mi pan, mi carne, y no comen mi sangre, no toman mi sangre, pues no van a tener vida. Dios es hermosamente absoluto y Él está diciendo, les digo la verdad. Él está diciendo algo bien claro. ¿Quién es el padre de mentira? Satanás. El diablo es el padre de mentira. Él engaña a todo el mundo diciendo, mire, usted no necesita de Dios porque usted está bien, pero Dios está diciendo, mire, la verdad es que ustedes sí necesitan de mí. El diablo dice, no, no necesitan de Dios. Yo soy suficiente, yo les puedo dar dinero, yo les puedo dar fama, yo les puedo dar reconocimiento, yo les puedo dar títulos. El diablo también da. Pero Dios dice, yo les digo la verdad. Dios es el que dice la verdad, Satanás es el que divide, el diablo, y es el que está diciendo mentiras todo el tiempo. Pero entonces el Señor dice, les digo la verdad, a menos, él aclara, a menos que coman la carne del Hijo del Hombre, o sea, mi carne, y beban mi sangre, no podrán tener vida eterna en ustedes. Para tener vida eterna se necesita única y exclusivamente comer la carne de Jesús y tomar la sangre de Jesús. Eso traduce literalmente la palabra de Dios, la palabra. Si no hay palabra en el espíritu del hombre,
entonces no hay vida eterna, dice Jesús. Él continúa en este texto diciendo, todo el que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna y yo lo resucitaré en el día final. ¿Qué necesita el hombre para tener la resurrección, la primera resurrección? Porque es que la segunda resurrección no es para los cristianos. La primera resurrección es para el que come su carne y bebe su sangre. O sea, la primera resurrección es para aquel que ha creído en Jesús, permanece en Jesús y come la palabra de Jesús y vive la palabra de Jesús. La segunda resurrección es para aquellos que no tuvieron la carne de Jesús, el pan de Jesús, la sangre de Jesús, que no tuvieron la comida verdadera, el pan verdadero, que lo rechazaron, que no lo quisieron aceptar o que no consumen el pan de vida. Dice la palabra en el mismo verso 53, pues mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Jesús está aclarando una vez más, dice, pues mi carne es verdadera comida. No hay otra comida. Usted pudiese comerse ahorita una rica milanesa o pudiese comerse un delicioso cordero al horno o pudiese comerse un buen salmón ahumado con unas ricas especies aromáticas. O bueno, no sé, cualquier comida deliciosa. Está muy bien. Eso ayuda a que nuestro cuerpo esté mejor y que esté bien alimentado, pero esa no es la verdadera comida. Hay una comida mucho más profunda, verdadera. ¿Cuál? La palabra que salió de la boca de Jesús. De hecho, él mismo es la palabra. Por eso él dice claramente, pues mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Verso 56 dice, todo el que come mi carne y bebe mi sangre, o sea, todo el que come mi palabra, bebe mi palabra, consume mi palabra, y además de eso, mire, note usted un énfasis agregado que hace Jesús aquí, y permanece en mí y yo en él. Porque muchas personas pueden comer la palabra, pero no permanecer en él. ¿Cuántas personas pueden congregarse en una iglesia durante un año y haber consumido la palabra durante ese año, pero no permanecer más en Cristo Jesús? Se apartan de Dios por las situaciones del mundo, por los negocios, por las pasiones, por etcétera. Cualquier situación adversa o quizás positiva, entre comillas, para esa persona y lo apartó, lamentablemente, del camino. Pero aquí está diciendo Jesús que hay que comer la palabra, pero que hay que permanecer. Son dos puntos cruciales e importantes en la vida del cristiano. Nosotros los cristianos debemos saber que la vida cristiana es una maratón, y lo hemos hablado en una y otras oportunidades. No es una carrera de 100 metros ni de 200 metros, sino va mucho más allá. Es permanecer. Permanecer en medio de tantas situaciones adversas que el mundo puede vivir. Hasta posiblemente puede estallarse una guerra entre Rusia con todo lo que tiene que ver Ucrania y todo lo que es el respaldo de la OTAN, de los Estados Unidos y los países aliados. Eso puede darse y puede darse inclusive pronto. Usted no se asuste, y cuando yo hablo estos temas no es para que usted se asuste, sino para que usted sepa que lo que realmente nos va a sostener y nos sostiene en este tiempo es la palabra del Señor. El mundo está completamente desfasado en tantas cosas. El mundo nos muestra las grandes señales de que Cristo está por venir. Hemos pasado momentos difíciles. Los 2 últimos años han sido años críticos, adversos, duros, difíciles, complicados, complejos. Enfermedades, explosiones, guerras. Acaba de ocurrir un volcán marino que estalló. Muchas cosas han pasado. El clima que está siendo extremo. Aquí en Canadá, por ejemplo, tenemos a veces hasta los 20 grados, menos 20 grados, con sensaciones hasta de menos 25, hasta de menos 30. Frío extremo. Mientras que en Argentina, en Chile, estaban a más 40 grados centígrados, un calor infernal. Ahora Ucrania, Rusia está contra Ucrania y Estados Unidos está a punto de hacer una guerra. De hecho, ya Canadá ha llamado reservas, ha llamado soldados canadienses para ir a esta posible guerra. ¿Entiende usted que la situación es un poco compleja, pero usted y yo estamos permaneciendo en la palabra?
Y eso nos da la seguridad y la certeza de que estamos completamente confiados en el verdadero pan de vida que es Jesús. Por eso él dice claramente, todo el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Él es el que permanece, nosotros si nosotros permanecemos en él, entonces él estará con nosotros. Y algo interesante, la Biblia dice que él estará con nosotros hasta el fin del mundo. No podemos, no debemos preocuparnos. Él estará con nosotros hasta el fin del mundo, dice la palabra. Así que tenemos que confiar. Verso 57 dice, yo vivo gracias al Padre viviente que me envió. De igual manera, todo el que se alimenta de mí vivirá gracias a mí. Jesús le dice claramente, yo vivo gracias al Padre. Él está aceptando que el Padre eterno es quien sostiene a Jesús, pero Jesús es el mismo Dios. Jesús es el mismo Dios. Sin embargo, en el juego de palabras que Jesús está diciendo, él está diciendo claramente, mire, yo dependo de mi Padre. Recuerda que Dios es uno solo. En el Antiguo Testamento solamente se habla de la unicidad de Dios y por eso los judíos ortodoxos no creen en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, sino solamente en el Dios eterno, en el Elohim, en el único Dios. Claro que es el único Dios, pero recuerde que es un Dios procesual que nos ha hablado. En el Antiguo Testamento habló el Padre por medio de ángeles, en el Nuevo Testamento habló el Padre por medio del Hijo. El Hijo trajo la verdad en el Nuevo Testamento, pero el Padre también trajo la verdad. ¿En dónde? En el Antiguo Testamento a través de ángeles, por medio de la ley y por medio de los profetas. Se ha cumplido toda la profecía y la palabra en Cristo. Ahora Cristo es el verdadero pan. Cristo es el pan de vida. Cristo es el pan que nos sostiene y que nos nutre. Finalmente, dice Jesús que nosotros dependemos también de Él. Porque si el Hijo depende del Padre, entonces nosotros vamos a depender de Él, que es la vida verdadera, la comida verdadera. Verso 58 dice, yo soy el pan verdadero que descendió del cielo. Él es reiterativo. Jesús me encanta. Jesús es completamente incisivo, reiterativo. Él dice claramente, mire, yo soy exclusivo. Yo soy la verdad. Mírenme a mí, búsquenme a mí, que yo soy el que los va a llevar a la vida eterna. Él dice claramente, yo soy el pan verdadero. Porque usted quizás esta mañana, usted que comió un pan rollo, un pan francés o un pan, no sé, de cualquier otro tipo. Y ese pan le pareció rico en su paladar y dice, ah, qué pan tan delicioso. Y se lo tomó con chocolate y con quesito y bueno, y rico. Pero ese pan se va a convertir una parte en sangre y la otra parte va a la letrina. Mientras que el pan que es Cristo, pan verdadero, va eternamente a vivir en nuestro espíritu. Entonces él dice, el que coma de este pan no morirá. Otra aseveración de parte de Jesús. El que coma de este pan no morirá. ¿De cuál pan está hablando? De él. Pero además de eso, de su palabra. Él es el verbo, él es la palabra encarnada. Dice la palabra, el que coma de este pan no morirá. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que usted no va a morir físicamente o yo? No, todos vamos a morir físicamente. Pero el énfasis es en el espíritu. Ahora bien, dice aquí, como les pasó a sus antepasados, que a pesar de haber comido el maná, sino que vivirán para siempre. Ellos comieron el maná del Antiguo Testamento que cayó del cielo, pero todos murieron. Imagínense que no pudieron entrar tampoco a la nueva, a Canaán. Fue la segunda generación la que entró. Solamente Caleb y Josué pudieron entrar. ¿Por qué? Porque pudieron entender que Dios es el pan de vida. Que aunque ellos comieron el pan que cayó de lo alto, realmente es comer las palabras que salieron de la boca del Señor. En el Antiguo Testamento era la ley. En el Nuevo Testamento es la ley de Jesús, que cambia completamente porque nos ha libertado, nos libera completamente. Juan capítulo 1, verso 14, por favor. Dice que Jesús es la palabra que se encarnó. Esto es lo interesante, por eso él está diciendo claramente, miren, cómanme, coman mi carne, coman mi sangre, coman mi palabra, porque yo soy el verdadero pan de vida. Juan capítulo 1, el verso 14, nos aclara un poco más que él es el verbo que descendió del cielo. Dice el verso 14, entonces la palabra se hizo hombre
y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de fidelidad y amor inagotable. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Wow. ¿Qué dice la palabra? ¿Que Él es la palabra o que Él es el verbo que se encarnó? Entonces, cuando usted conoce a Jesús, cuando usted y yo conocemos a Jesús, cuando adoramos a Jesús, cuando nos comemos su carne, que es su palabra, la analizamos, la estudiamos y la llevamos al plano de la realidad, entonces estamos obteniendo ¿qué? Vida eterna. Esto es hermoso. No es religión, porque la religión sí es un dogma. La religión es algo místico. Sí, en la religión las personas tiene un nombre, ¿cómo se llama? Se persignan. Gracias. En la religión las personas se persignan. En la religión las personas se arrodillan. En la religión las personas suben a un monte más alto para encontrar al Salvador, supuestamente. En la religión la gente carga cruces. En la religión la gente carga escapularios en las manos y ahora en los tobillos. En la religión la gente coloca velas y le ora a miles de cosas y miles de muertos, además de eso. En la religión, en Bogotá, no sé si en alguna otra parte, en Bogotá, en Colombia, en los cementerios los días lunes, las personas van a orarle a los muertos, que realmente son demonios, pero hacen esas cosas en la religión. Pero en la vida espiritual, nosotros entendemos que el verbo verdadero se hizo carne y que es Jesús el que tiene fidelidad y amor inagotable hacia nosotros. Él vino y habitó entre nosotros, dice el Evangelio de Juan. Está diciendo, mire, la palabra se encarnó, la palabra vino. Quien la quiera recibir va a tener vida eterna. Quien la rechace va a tener maldición eterna. Ezequiel capítulo número 3, verso 3, por favor. Ezequiel capítulo 3, verso número 3. Dice la palabra que nosotros debemos alimentar el vientre con la palabra. No solamente alimentar el vientre con la comida que tenemos, con la sopa, el arroz, la carne, el cerdo, la yuca, la racacha, etcétera, etcétera, sino que hay algo mucho mejor. Ezequiel capítulo 3, verso número 3, dice, llénate el estómago con esto. Me dijo, al comerlo sentí un sabor tan dulce como la miel. Mire lo interesante. Los hombres están pensando solamente en la parte física, que vamos a almorzar, que vamos a comprar para poder vivir bien y pasarla bien. Pero hay algo mucho mejor. Hay algo mucho mejor. Y es que el vientre no lo podemos llenar solamente con la sopa o con el arroz o con la carne o con el salmón ahumado. Hay algo mucho mejor. Hay algo mucho más importante, más preponderante, que nos va a dar vida eterna. Y dice Ezequiel capítulo 3, Dios hablándole a Ezequiel. Mire, el verso número 1, lo voy a leer desde el 1. La voz me dijo, hijo de hombre, come lo que te doy. Cómete este rollo. ¿Con relación a qué? A la ley. Hoy tenemos que la palabra de verdad, que es la palabra que salió de la boca de Jesús. Pero aquí está hablando, acerca de la ley. En Ezequiel le dice, mire, cómete este rollo, luego ve y transmite el mensaje a los israelitas. Otra cosa interesante, no solamente Dios le dice a Ezequiel, mire, come la palabra o cómete la ley o cómete el rollo, sino que además de eso, transmítelo a quienes, a los israelitas. Cada vez que usted y yo recibimos la palabra implantada, que es la palabra viva de Jesús, debemos no solamente recibirla, comerla, atesorarla, producir vida, sino que además de eso debemos anunciarla. Anunciarla a aquellos que no la conocen, anunciarla a aquellos que no conocen a nuestro Salvador y que no conocen la verdadera palabra. Es necesario anunciarlo. Por eso Él le dice, mira, lleva y transmite el mensaje a los israelitas. Así que abrí la boca, dice el verso número 2, y él me dijo a comer, y él me dio, a comer el rollo.
El verso 3 dice, llénate el estómago con esto. Me dijo, al comerlo sentí un sabor tan dulce como la miel. Cuando nosotros comemos la palabra de Dios cuando la comemos es dulce, es deliciosa, le encanta a uno. Si nos quedamos solamente con la parte dulce, pues está bien. Pero resulta que la palabra tiene un efecto, y ese efecto es que nos estorba para hacer cambios en nuestras vidas. La palabra corrige cosas que nosotros estamos haciendo mal. La palabra corrige la muerte espiritual que teníamos. La palabra nos cambia. La palabra de Dios, al comienzo uno la acepta, pero cuando ya uno la consume y ve que toca hacerla de otra manera, que toca llevarla al plano de la realidad, pues duele y se nos convierte a veces en algo amargo. Por eso muchas personas dicen, no, es difícil ser cristiano, dicen algunas personas. Pero nosotros sabemos con todo nuestro corazón que aunque la palabra al comienzo es dulce, se va a convertir en amargo, pero va a producir vida. Mire, Apocalipsis capítulo número 10, por favor, versos 9 y 10. Apocalipsis capítulo número 10, versos 9 y verso número 10, por favor. Dice la palabra en el verso número 9. Así que me acerqué al ángel y le dije que me diera el pequeño rollo. Él me dijo, sí, tómalo y cómelo. Será dulce como la miel en tu boca, pero se volverá amargo en tu estómago. Entonces tomé el pequeño rollo de la mano del ángel y me lo comí. Fue dulce en mi boca, pero cuando lo tragué, se volvió amargo en mi estómago. Wow. Juan está hablando acerca del rollo de Juan, del Apocalipsis inclusive, y de toda la palabra, ¿no? Ezequiel está hablando del rollo de la ley. Dios es un Dios hermoso que todo el tiempo nos está dando consejos permanentemente. Por eso Isaías es claro diciendo que Él es consejero y admirable. Admirable consejero. Hay una canción hermosa de este pastor que se murió hace poco, el año pasado, antepasado. No, el jovencito, uno que es joven, se murió hace poco, 50 años tenía. Julio Melgar. Julio Melgar tiene una canción hermosa que dice admirable y consejero. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne. Es hermoso, hermosa, hermosa canción. Y eso es lo que está diciendo el Señor. Él es nuestro consejero. Él es el príncipe de paz. Él nos aconseja por medio de su palabra lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Pero cuando no obedecemos a la palabra o a sus consejos, lamentablemente tenemos pérdida. Y después culpamos a los demás e inclusive algunas veces al mismo Dios. La palabra de Dios, cuando la recibimos, puede ser hermosa y puede ser dulce momentáneamente. Pero cuando la llevamos a la práctica y desarrollamos lo que dice la palabra, cuesta, duele, pero nos consolida, nos afirma, nos establece, nos madura, nos coloca en la posición correcta. Por eso Juan está comiéndose el rollo, porque hay mucha información, le parece deliciosa la palabra, dice que él se la comió, que fue dulce a su paladar. Entonces tomé el rollo pequeño de la mano del ángel, me lo comí, me comí la palabra, me comí el rollo, pero fue dulce en mi boca, dice la palabra. Sin embargo, cuando me lo tragué completamente, se volvió ¿qué? Amargo en el estómago. ¿Cuántas veces la palabra de Dios para usted ha sido dulce en el momento? Pero la realidad es que es amarga cuando usted y yo tenemos que llevarlo al plano de la realidad. Sin embargo, nos va a llevar a la vida eterna. Nos cuesta cuando el Señor nos dice, no hagas esto,
Nos cuesta cuando nuestra carne, nuestra humanidad quiere hacer lo contrario de lo que la palabra dice. Nos cuesta. Pero cuando usted sale victorioso de la tentación, cuando usted sale victorioso de lo que Jesús le dijo que tenía que hacer y usted lo ha hecho conforme a su palabra, entonces se convierte en un gozo inefable, en un gozo eterno, en un gozo increíble. ¿Por qué? Porque usted está entendiendo la palabra. Aunque es dura, la palabra de verdad es dura, pero cuando usted sale de la tentación y pasa los momentos más críticos en su vida, el Señor lo pone en alto y el Señor dice, este es mi hijo, porque estaba obedeciendo mi palabra, come mi palabra, vive mi palabra. ¿Cuántos momentos usted está pasando difíciles? ¿Cuántas veces el Señor te dice, ve y haz tal cosa y nosotros como que queremos retraer esa situación o como que no queremos enfrentar tal situación? Cuando tenemos que hacer cambios en nuestra vida, pero no queremos hacer los cambios. Cuando el Señor nos dice, deja de hacer tanto esto y haz lo otro, pero estamos tan apegados a esa situación o estamos tan apegados a una persona, el Señor dice, esa persona no te conviene, pero déjala y no queremos dejarla. O estás en adulterio y no quieres dejar a esa persona. O estás en fornicación y el Señor te dice, sal de la fornicación, pero estás tan apegado que te duele. Pero Él es el consejero que te dice, sal de allí, porque si no sales de allí, pues vas a tener pérdida. Por eso Él dice, consuma mi pan, aunque es dulce al comienzo, va a ser amargo cuando tomas decisiones en la vida, pero al final va a tener un gozo inefable. Ezequiel capítulo número 37, el verso número 4. Ezequiel capítulo 37, el verso número 4, es la palabra única realmente que produce vida a lo que está muerto y a lo que está seco. Mire lo que dice Ezequiel capítulo número 37, el verso número 4. Dice la palabra, entonces me dijo, anuncia un mensaje profético a estos huesos y diles. El título del 37 de Ezequiel es El Valle de los Huesos Secos. Y usted sabe la historia exactamente con relación a este tema. Quizás nuestro espíritu esté seco, o quizás tu espíritu está seco porque ya no tienes relación con Dios o dejó de tener relación con Dios. ¿Cuántas veces usted ya no tiene intimidad con Dios? ¿O cuántas veces usted ya no ha orado, no ha hablado con Dios, no tiene relación con Él y se ha secado su espíritu, espiritualmente hablando? Ha perdido la lozanía, la juventud. Ha perdido lamentablemente la suavidad. Cuando una persona tiene problemas de piel, le aconsejan que consuma mucho colágeno, que se lo tome y que se lo aplique para que tenga una piel tersa. Necesitamos el colágeno de Dios, que es su palabra, para que nuestro espíritu esté completamente rejuvenecido. Dice entonces la palabra en el verso 4, entonces me dijo, anuncia un mensaje profético a estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor soberano, atención, pondré aliento dentro de ustedes y haré que vuelvan a vivir, les pondré carne y músculos y les cubriré con piel, pondré aliento en ustedes y revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Hasta el verso número 6, inclusive, de Ezequiel 37:4, dice la palabra que cuando nosotros realmente tenemos el mensaje de la palabra en nuestro espíritu, ese espíritu que estaba muerto, seco, que sus huesos estaban secos, su espíritu estaba completamente muerto, apabullado, va a cobrar vida. Es la única manera. Él dice entonces, mira, diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. ¿Qué necesita el hombre? ¿Qué necesita el hombre para vivir una vida eterna, vivir una vida en plenitud? Escuchar la palabra del Señor. Comerse la palabra dulce y amarga en el vientre. Hacer la palabra que el Señor ha dicho, que Él es la palabra. Él vino y se encarnó.
Entonces dice, atención, pondré aliento dentro de ustedes y haré que vuelvan a vivir. Quizás en estos días o en estos años o en este tiempo usted ha perdido el primer amor. Apocalipsis claramente, el capítulo 3 o 4, si no estoy mal, dice claramente, porque tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Cuántas veces nosotros hemos perdido ese primer amor? ¿Por qué quizás hemos perdido el primer amor? Quizás hemos perdido el primer amor por una relación con una persona. Hemos perdido el primer amor porque nos desilusionó el pastor de la congregación. Hemos perdido el primer amor por nuestras propias concupiscencias o pecados, porque nos hemos enfriado y nos hemos alejado de la relación con Él. Hemos perdido el primer amor quizás porque nos ha deslumbrado el mundo. Hemos perdido el primer amor porque las riquezas quizás han cobrado más valor. Hemos perdido el primer amor porque los juegos o los videojuegos son superiores a la palabra. Entonces el videojuego tiene un poco más valor que la misma palabra. Hemos perdido el primer amor por cosas insignificantes, pero el Señor dice que vuelvan a ese primer amor, que volvamos nuevamente a esa relación con Él. Él está diciendo, mire, yo les pondré entonces dentro de ustedes nuevamente el espíritu, aliento de vida, y haré que vuelvan a vivir. Necesitamos volver a vivir, necesitamos volver a la palabra, volver a ese primer amor, volver a ver sus ojos, volver a ver su rostro, volver a ver sus manos, volver a escuchar su voz y sus consejos que nos dicen todo el tiempo qué es lo que tenemos que hacer. Escuchar su voz cuando estamos en los momentos más difíciles y Él nos dice todo el tiempo, ánimo, yo te amo, con amor eterno te he amado, con lazos de amor te he traído. Pero hemos escuchado otras voces y esas otras voces han hecho que perdamos el primer amor y que quitemos la palabra que realmente produce la vida. Sin embargo, el Señor dice, mire, voy a volverles a dar el espíritu de vida, les pondré carne y músculos y lo recubriré con piel, pondré aliento en ustedes y revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Quizás hoy estás muerto espiritualmente hablando, mi hermano, o desanimado, o estás a punto de cometer una embarrada, un pecado, o a punto de salir del camino de verdad. Pero el Señor nos dice, mira, pondré aliento en ustedes y revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Hay que revivir. ¿Y cómo revivimos? ¿O cómo renacemos? Por la palabra. Y sabremos entonces que Él es el Señor. Malaquías, el capítulo número 3, el verso 16, habla precisamente de los que aman su palabra, de los que piensan en Él. Cuando usted y yo pensamos en Él de verdad, pensamos en su palabra y lo anhelamos todos los días, cuando usted está en el trabajo y usted piensa en Él, ¿a usted no le ha pasado? Yo estoy a veces en mi trabajo secular, a veces no, casi todo el tiempo estoy en mi trabajo secular y, wow, a veces hay tiempos de silencio. Yo tengo un turno de 3 de la tarde a 11 de la noche. Y cuando yo termino mi trabajo sobre las 8 de la noche, voy a una oficina y me siento, hablo con el Señor, leo la palabra, converso con Él. Y hay tiempos de silencio. Y en esos tiempos de silencio, sé que Él está allí, que Él es el que nos levanta, que Él es el que nos anima, que Él es el que nos nutre. En esos tiempos de silencio, Él habla a nuestro corazón, habla a nuestro espíritu, nos empodera. Hay momentos difíciles, quizás de soledad, de angustia, de tristeza, de temor, de miedos. Pero el Señor es el que nos levanta. Pensamos todo el tiempo en su nombre. Anhelamos su presencia. Y para eso, para ellos, se hizo la palabra. Para aquellos que lo anhelan, para aquellos que lo desean, para aquellos que lo necesitan, que muestran
su necesidad. Él es la única manera para tener vida. Por eso Malaquías 3:16 dice claramente: entonces los que temían al Señor hablaron entre sí, y el Señor escuchó lo que dijeron. En la presencia de él escribieron un rollo de memorias para registrar los nombres de los que temían al Señor, y siempre pensaban en el honor de su nombre. Note usted, se escribió un libro de memoria para aquellos que temían a Dios. ¿Usted le teme a Dios? Pues ya tenemos un libro de memoria donde Él está expresando todo su amor, expresando lo que debemos hacer, los cambios que debemos ejecutar, la vida de fe, la fortaleza que tenemos en Él. Dice claramente que los nombres de ellos también se escribieron en este libro y ahí están plasmados los nombres de aquellos del Antiguo Testamento. Pero déjeme decirle algo, las escrituras en su totalidad no han terminado porque su nombre y mi nombre, dice la Biblia, que está escrito ¿en dónde? En el libro de la vida. Para el Antiguo Testamento, los del Antiguo Testamento, el nombre de ellos está en este libro. Para los del Nuevo Testamento, su nombre y mi nombre está en el libro de la vida que está arriba en el tercer cielo. Entonces, claramente dice que este libro fue dado para esas personas que piensan en él, que piensan en su nombre, que anhelan su nombre, que tienen honor en el nombre de él, en ese nombre. Nosotros anhelamos ese nombre. Nosotros anhelamos su verdadera palabra, porque esa es la palabra viva y eficaz. Salmo capítulo número 12, verso número 6, por favor. Salmo número 12, verso número 6. El Salmo número 12, el verso 6 dice: las promesas del Señor son puras como la plata, refinada en el horno, purificada 7 veces. 7 veces. ¿Qué quiere decir eso? Que sus palabras son limpias, que sus palabras son verdad, que su palabra es completamente refinada, que Él no miente. Las promesas de Él son sí y las promesas de Él son amén. Las promesas de Él son sí, quiere decir que Él ya dijo a esas promesas en el cielo que son sí, que es verdad. Pero necesita escuchar aquí en la tierra un amén. Eso es lo que está diciendo la palabra claramente. Verso 6. Las promesas del Señor son puras completamente. Él ha prometido, Él ha hablado de una manera especial a su iglesia. Las promesas de Él son puras. Él ha prometido que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él ha prometido que Él te sanó. Él ha prometido que Él te perdonó. Él ha prometido que Él te lavó. Él ha prometido que Él abrirá puertas en el desierto. Él ha prometido que Él dará carne espiritual, alimento espiritual. Él ha prometido que nunca estaremos desamparados ni solos. Él ha prometido muchas cosas a favor de su iglesia, su amada. Él ha prometido que Él llevará a la iglesia. Él ha prometido que donde yo estoy, dijo Jesús, yo también quiero que ustedes estén. Yo me voy a ir a preparar morada, que es autoridad, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Lo que ocurre es que el mundo no ha creído tal promesa. Las promesas de Él son sí, pero la iglesia tiene que decir amén. Si la iglesia no cree, si el mundo o la iglesia no cree y no da un amén a esas promesas que el Señor dijo que sí, pues entonces no estamos entendiendo la palabra del Señor. Entonces Él dice claramente, las promesas del Señor son puras como la plata, refinadas en el horno y purificadas 7 veces. Salmo capítulo número 119, el verso 81, 89 y 139. Salmo capítulo 119, los versos número 81, 89 y 139. Dice el Salmo capítulo 119, una vez más, versos número 81. Estoy agotado de tanto esperar a que me rescates, pero he puesto mi esperanza en tu palabra. Wow.
¿Usted está agotado en esta mañana, hermano, iglesia, amigo? ¿Está agotado? ¿Está agotado de la situación en el mundo? ¿Está agotado de la situación en su casa? ¿Está agotado de la situación con su esposa, con sus hijos, con su mamá, con su papá, con sus hermanos, con sus primos, con sus tíos? ¿Con qué está usted agotado? Está agotado porque no tiene empleo, está agotado porque la inflación está muy alta, está agotado porque usted va a hacer mercado y lo que compra es poco y el dinero se va rápido, está agotado porque trabaja mucho y trabaja y no ve resultados, está agotado. La Biblia dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cansados, que yo os haré descansar. ¿Dónde está el descanso? En Él y su palabra. El descanso no está en unas vacaciones en el Mediterráneo o en las islas griegas. Aunque si lo puede hacer, wow, invíteme también, yo podría ir con usted. El descanso no está en ir a Cartagena o a República Dominicana. Aunque si lo puede hacer, por favor, invíteme, no me vaya a dejar por fuera. Pero somos 5. Entonces, ¿cuál es el verdadero descanso, mi amado hermano? Jesús es el descanso en su hermosa palabra. Vengan a mí, es hermoso como Jesús lo dice de una manera hermosa, dice, vengan a mí, vengan a mí, vengan a mí. Qué invitación más linda, más hermosa, más bella. Vengan a mí, todos aquellos que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. El problema es si creemos que Él nos puede hacer descansar. Pero las personas a veces prefieren trabajar, trabajar y trabajar, como dice Uribe. Lamentablemente muchas personas el día del Señor, los días domingo, como hoy, por ejemplo, están trabajando, preocupados para tener mucho más dinero para pagar los compromisos sociales, que recibir el descanso espiritual que es Jesús y su palabra. Porque si yo recibo lo primero, lo fundamental, Él me va a proveer lo físico. Cuando yo realmente le doy prioridad a Él y a su palabra, entonces Él va a proveerme, Él no me va a dejar en vergüenza, Él no te va a dejar en vergüenza. Cuando yo entiendo eso, hay una prioridad en buscarlo a Él, en adorarlo, en servirlo, en entender que Él es el camino, que Él me sustenta, que Él sustenta a mi esposa, a mis hijos, mi casa, mi hogar. No es el trabajo secular, es una parte, pero el trabajo secular no me sustentará para siempre. Mientras que Cristo es el que me sustenta, el que me levanta. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Es interesante como este versículo dice, estoy agotado, dice el salmista, de tanto esperar a que me rescates. Y el salmista dice, he puesto mi esperanza. ¿En dónde he puesto mi esperanza? En tu palabra, en tu palabra. ¿Dónde pones tu esperanza, mi amado hermano? ¿En quién estás poniendo tu esperanza? ¿En la compañía, en el trabajo, en el novio, la esposa, el esposo? Dice que en la palabra. El verso número 89 continúa diciendo, tu eterna palabra, dice el salmista. Mire cómo Dios direcciona a través del salmista el concepto de la palabra. Tu eterna palabra, oh Señor, se mantiene firme en el cielo. Aleluya. Tu eterna palabra se mantiene firme en el cielo. Si usted lee el verso 90, mire, dice, tu fidelidad se extiende a cada generación y perdura igual que la tierra que creaste. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo consumo su palabra, vivo su palabra, conozco su palabra, dependo de Él, vivo para Él, anhelo su nombre, anhelo su presencia, anhelo su rostro, conozco su palabra, la ejecuto aunque sea dulce en la boca, pero amarga en el vientre porque va a doler los cambios, van a doler los cambios. Él dice que esa eterna palabra nos va a traer fidelidad. Tu fidelidad se extiende a cada generación, lo cual quiere decir que hasta tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, etcétera, etcétera, también tendrán
el sostenimiento, la bendición, la palabra, la vida espiritual, el conocimiento de Él. Nuestros hijos tienen que saber que Él es el único Dios, la única palabra y la única verdad. Los hijos de nuestros hijos, los hijos de sus hijos, etcétera, etcétera, de generación en generación, cada vez más. Y eso es lo que tenemos que anunciar, porque Él es la palabra. El verso número 139, por favor, Salmo 119, verso 139, dice o continúa diciendo: la indignación me agobia porque mis enemigos despreciaron tus palabras. ¿Qué pasa con el mundo que no le conoce? Desprecian las palabras de nuestro amado Dios. Nuestros enemigos desprecian las palabras del Salvador. Cuando usted le predica a alguien de Jesucristo sin dogma, sin reglas de ley, sin misticismos, ellos están escuchando otras cosas y no les interesa, lamentablemente, y rechazan la palabra y rechazan al Salvador, porque la gente nos ve como religiosos, porque la gente piensa que solamente hacemos un enfoque en la moral, porque la gente piensa que nosotros estamos hablando cosas descabelladas o nuestras, pero es otra cosa completamente contraria. Él dice en el 139, la indignación me agobia. Cuando usted le predica a alguien y las personas no reciben al Señor, no reciben su palabra, usted se indigna, ¿no? A uno le pasa, yo me indigno cuando le predico a alguien de Jesús y las personas dicen, o yo le digo a esas personas, mira, este domingo tenemos nuestro servicio a las 10:30 de la mañana, conéctate. No tienes que salir de tu casa, estás en tu casa. No tienes que gastar gasolina. Si no te quieres bañar, pues no te bañes. En pijama si quieres. Pues le digo yo hacia una persona, obviamente una persona que ya es madura, pues es mejor que esté listo, cambiado. Pero una persona que está naciendo de nuevo un bebé, pues yo le digo, quédate en pijama, despeinado, no te preocupes. Pero escucha al menos el mensaje del evangelio. Y la gente dice, no, pero es que estoy tan cansado, he trabajado, las excusas. He trabajado toda la semana y el único día que tengo para dormir es el día domingo, dicen algunos. Otros dicen, no, he trabajado tanto que obligatoriamente tengo que lavar mi ropa en la mañana porque en la tarde tengo un partido de fútbol con mis hijos. Entonces uno dice, wow. Y eso se lo dice uno yo una y otra vez y ellos dicen lo mismo todo el tiempo. Y dice el salmista que es una indignación, a uno se indigna, a uno le da rabia cuando le rechazan a Jesús, cuando rechazan la palabra. A mí me causa rabia, tristeza, angustia, de alguna manera. Digo, wow, pero si fuera dinero, si yo le dijera a esa persona, ven a nuestra congregación que se va a ganar $10,000, todos irían. Como estamos hablando de la palabra viva, es otra cosa. Entonces dice el Salmo 130, el 19:39, 139, la indignación me agobia porque mis enemigos despreciaron ¿qué? Tus palabras. ¿Qué desprecia el mundo? Las palabras de Jesús. ¿Qué desprecia el mundo? El evangelio. ¿Qué desprecia el mundo? Su Biblia, su palabra, la verdad bíblica. Santiago capítulo 1, verso 21. Carta a Santiago es uno de los últimos libros casi de la Biblia. Carta a Santiago capítulo 1, el verso número 21. Está después de la carta de Hebreos. La palabra implantada es muy importante, mis amados hermanos. Si la palabra no se implanta, pues no tenemos vida. Santiago capítulo 1, verso número 21 dice, así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra de Dios, la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. Wow. Mire cómo la carta de Santiago nos está redireccionando una vez más a la palabra del Señor y dice una vez más, así que quiten de su vida todo lo malo. ¿Cómo podemos quitar de nuestra vida lo malo? Solamente cuando conocemos sus directrices, su palabra. Cuando hay intimidad con Él, conocemos lo mal que nosotros estamos.
Cuando hay intimidad con Él, conocemos nuestras falencias. Cuando hay intimidad con Él, hay gozo, hay dulce en nuestro paladar, pero hay amargura cuando vamos a ejecutar lo que Él nos dice que hagamos. Por eso Él es admirable consejero. Yo te digo que vayas por este camino. Escoge el bien para que te vaya bien, dice el Señor. Escoge el bien para que te vaya bien. Pero nosotros queremos escoger el mal porque nos atrae más el mal. Nos atrae más las cosas del mundo, nos atrae más las cosas de la carne. Pero entonces Santiago nos está diciendo en el verso 21, así que quiten todo lo malo de su vida, quiten todo lo malo de la vida y además todo lo sucio. ¿Cuántas cosas quizás tenemos sucias? El Señor nos dice, quítenlo y acepten con humildad la palabra de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Aceptar con humildad la palabra de Dios. Hay gente que no acepta con humildad la palabra de Dios, porque hay personas que se creen más sabias que Dios. Mire, yo tengo un compañero de trabajo y le he predicado el evangelio una y otra vez, una y otra vez. Y ha sido complicado y cada día es peor. Ya sabemos que no hay salvación, lamentablemente, para él, ¿no? Porque no quiere, él rechaza al Señor. Y él cree saber absolutamente todo. Si yo le hablo de antropología, él es antropólogo. Si le hablo de arqueología, él es arqueólogo. Si le hablo de teología, él es teólogo de los teólogos. Mejor dicho, se sabe absolutamente todo. No. Además que no hay argumentos, ¿no? Simplemente es diría vulgarmente hablando, un pataleo ahí. Pero no hay argumentos. Y se le habla y se le habla y se le habla, pero no se rinde. Hay un orgullo, una altivez. La palabra dice en Corintios claramente que debemos derribar todo argumento y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Tenemos a veces tantos argumentos o tantas, ¿cómo se diría? Orgullo, tanta vanidad en nuestra mente que no permite que el evangelio corra, lamentablemente. Y le pasa a estas personas que no se humillan ante la palabra del Señor, lamentablemente, porque ellos piensan sabérselas absolutamente todas. Por eso Santiago dice que tengamos humildad. Dice, ojo, quitemos lo sucio y aceptemos con humildad la palabra de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Aceptar con humildad la palabra de Dios. Cuando no aceptamos la palabra de Dios, Él dice que rojo es rojo. No le diga a usted que es negro. ¿Cómo le refutamos al Señor que Él dice que rojo es rojo? Si el pecado del hombre es rojo. No diga que es blanco, porque no es blanco, es completamente rojo. Entonces no podemos ir en contra de lo que Él ha venido diciendo todo el tiempo, sino que seamos humildes. Dice claramente que nos bajemos entonces y que seamos humildes para aceptar la palabra de Dios, la palabra que ha sido implantada, ¿sí? La palabra que Dios les ha sembrado en el corazón. ¿En dónde se siembra la palabra? En nuestra alma, en nuestro espíritu. Que se siembra la palabra en el corazón porque tiene el poder, ¿para qué? Para salvar su alma. ¿Qué poder tiene esta palabra? Es la que salva nuestro espíritu, es la que salva nuestra alma. Recuerde que alma y espíritu es uno solo, ¿no? Alma es la conciencia, espíritu es el que tiene la vida. ¿Sí? El alma son las emociones, el intelecto y la voluntad. ¿Qué hace que nosotros seamos salvos del mundo, de la corrupción, del pecado, de la muerte eterna? Su palabra. Es la única manera. Entonces Santiago dice, mire, es la palabra implantada, es la única que lo puede salvar, que puede y tiene el poder para salvar su alma. Hebreos capítulo 4, verso 12, 2 versículos más y terminamos nuestra enseñanza en esta mañana. Carta a los Hebreos, devuélvete un poquitico ahí, capítulo número 4, el verso número 12, por favor. Carta a los Hebreos, capítulo 4. El verso número 12. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, y deja al descubierto nuestros pensamientos
y deseos más íntimos. Wow. Una vez más, pues la palabra de Dios es ¿qué? Viva. Dice que la palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es eficaz. La palabra de Dios es completamente ¿qué? Poderosa. Esa es la realidad que nosotros debemos entender hoy. Nuestro espíritu tiene fuerza, vitalidad y vida solamente por la palabra de Dios. No por el concepto de los hombres o por el concepto de un pastor XXX. Es el concepto de la palabra de Dios. No es el concepto de un pastor. No es la profecía de un pastor. No es la profecía de un hombre XXX. Es la palabra viva. Es la palabra que produce vida. Es la palabra superior a cualquier concepto humano. Yo tengo mis conceptos humanos, pero no son suficientes. Mis conceptos humanos no tienen suficiente valor ni peso como la palabra de Dios. Mis conceptos tienen que ser filtrados todo el tiempo por la palabra. Si mi concepto y mi cosmovisión no es filtrada por la palabra, no tiene ningún valor. Y si mi concepto y mi cosmovisión va lineada, pegada o conforme a su palabra, no es mi nombre el que sale a relucir ni a figurar. Es el nombre de él que se llama Jesús. No es el nombre mío. No es la firma mía. No es el concepto mío. Es la palabra de él. No hay otra palabra. Por eso dice, pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Cada vez que predicamos un sermón en este lugar, no es la palabra de este pastor. Es la palabra del buen pastor. Es la única palabra viva. Es la única palabra eficaz y es la única palabra verdadera. Toda la gloria es la de Él. Toda la alabanza es para Él. Toda la honra es para Él. Todo el nombre que se nombra es el de Él. Toda la adoración es para Él. No hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Entonces dice la palabra, pues la palabra de Dios es viva, eficaz y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra entre el alma y el espíritu. Note usted que la palabra, ¿qué hace la palabra? Es una espada que entra y sale. Entra y sale. Entra y sale. ¿Y en dónde entra? Entre el alma y el espíritu. Porque el alma son mis emociones. La palabra me ataca las emociones. La palabra me ataca mis pensamientos. La palabra destruye todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios. La palabra quita mis argumentos con lo que yo quiero hacer. La palabra me destruye todo pensamiento malo. La palabra me acaba. La palabra me apabulla. Su espada penetra. ¿Hasta dónde? Hasta el alma y además de eso el espíritu, porque me produce la vida. Me da dulce, pero me da amargura. Dulce porque la entiendo, amargura cuando la hago. Su palabra es poderosa. No hay otra palabra. No hay otra verdad. Y en esa palabra usted y yo descansamos. Por eso dice, es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Y mire lo que dice al final, y deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. ¿Qué hace la palabra? Muestra mis pensamientos, muestra mi intimidad, muestra lo malo y lo bueno. Deja al descubierto nuestros pensamientos. La palabra de verdad muestra mi intención, porque yo soy un verdadero cristiano, porque yo lo busco, por figurar, por creerme ser el gran pastor de la iglesia León de Judá, el doctor de teología. ¿Por qué? Él muestra nuestro corazón. ¿Realmente yo lo busco? ¿Predico el evangelio para traer a miles a Cristo o predico el evangelio para gloriarme? Él muestra nuestro corazón. Él muestra tu corazón.
¿Cuál es tu intención en determinada acción en tu vida, en tu casa, en tu trabajo? ¿Cuáles son nuestras intenciones? La intención de nuestro hogar. ¿Por qué yo sirvo a mi esposa? ¿Por qué yo sirvo a mis hijos? ¿Para que me den un regalo en Navidad o en mi cumpleaños? ¿O porque los amo de verdad? La palabra me enseña y me muestra mi realidad. La palabra me muestra y me dice para dónde voy a coger si no tomo la decisión correcta. La palabra me muestra si voy a fornicar o adulterar. La palabra me enseña qué decisión yo debo tomar. Y es urgente que lo hagamos, es urgente que entendamos. Primera carta de Juan, capítulo número 1, verso 1 al 4. Primera carta de Juan, capítulo 1, verso 1 al 4. Dice la palabra: les anunciamos, dice Juan, al que existe desde el principio, a quien hemos visto y oído. Lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida. Él, quien es la vida misma, nos fue revelado y nosotros lo vimos y ahora testificamos y anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna. Estaba con el Padre y luego nos fue revelado. Les anunciamos lo que nosotros mismos hemos visto y oído para que ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Escribimos estas cosas para que ustedes puedan participar plenamente de nuestra alegría. Juan es hermosamente poético diciendo lo que sintieron, lo que tocaron, lo que palparon, lo que vieron, lo que experimentaron. Juan experimentó la belleza de tocarlo. Juan experimentó la belleza de oírlo. Juan experimentó la belleza de ver sus milagros. Juan experimentó su amor. Juan pudo ver los ojos de amor que Jesús mostró cada vez que fallaba y que fallaba el hombre. ¿Cuántas veces Pedro, experimentó el amor de Jesús? ¿Cuántas veces los discípulos experimentaron su pasión, su amor, su ternura? ¿Cuántas veces ellos, cuando vieron que Jesús no estaba con ellos, se sentían tristes, desprotegidos? Pero también cuántas veces ellos se les veía en su rostro el gozo inefable, la alegría de vivir para Él, por Él. Se sentían acompañados. Cuando Jesús muere y asciende al cielo, ellos se sintieron tristes, pero Dios les dijo claramente: les conviene que yo me vaya, porque vendrá sobre ustedes el Espíritu Santo y me seréis testigos. Martureo. Pero los discípulos pudieron palparlo, pero los discípulos comieron con él la última cena, pero los discípulos vieron sus ojos de amor. Pero los discípulos pudieron experimentar su cariño, su gozo. Pero los discípulos pudieron escuchar sus palabras, que no son las palabras de este mundo, ni las palabras de los sabios, ni las palabras de los eruditos, ni las palabras de los filósofos, sino que la palabra de Él es completamente diferente. Es la palabra que te sana, es la palabra que te redime, es la palabra que te perdona, es la palabra que te dice: ven, ven, aunque estés allá cansado, triste, angustiado, yo te digo: ven, porque conmigo tienes libertad, sanidad, perdón, conmigo tienes poder, conmigo tienes unción, conmigo tienes el futuro asegurado, conmigo tienes la eternidad. Juan lo plasma de esa manera diciendo: les anunciamos al que existe desde el principio,
a quien hemos visto y oído, lo vimos con nuestros propios ojos, lo tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida. Él es la palabra de vida. Juan dice claramente, Él es el pan de vida. Y si usted lo come, va a vivir eternamente y en la plenitud acertada de toda su vida. Y si usted no lo come y lo rechaza, será la roca que lo destruye. Pero si usted lo consume, será la roca sobre la cual usted se parará. Usted elige. Él es quien es la vida misma. ¿Se da cuenta? La vida no está en otra parte. La vida no está en la rumba, en las discotecas, en el sexo ilícito, en el dinero, en el conocimiento. La vida misma solamente está en Él y en su palabra. Nos fue revelado y nosotros lo vimos y ahora testificamos y anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna. Estaba con el Padre y luego nos fue revelado. Juan dice, mire, Él estaba en el seno del Padre y Él bajó y se nos reveló. Hoy se nos ha revelado por el Espíritu Santo y por su palabra. Finalmente, el verso 3 y 4 dice, les anunciamos lo que nosotros mismos hemos visto y oído para que ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Escribimos estas cosas para que ustedes puedan participar plenamente de nuestra alegría. Juan dice, tengo la alegría, tengo el gozo, porque conozco su palabra, porque Él es su palabra. Y concluyo con Juan capítulo 5, verso 24, y acá cerramos nuestra enseñanza en esta mañana. Juan capítulo 5, verso 24. Juan capítulo 5, verso 24. Jesús dice de la siguiente manera, les digo la verdad. Les digo la verdad. Todos los que escuchan mi mensaje, mi palabra, y creen en Dios, quien me envió, tienen vida eterna. Nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de la muerte a la vida. Y Jesús, en el Evangelio de Juan, él mismo concluye diciendo, les digo la verdad. Todos los que escuchan mi mensaje, mi palabra, mi verdad, mi palabra, todos los que lo escuchan, todos los que comen, todos los que la ejecutan, todos los que viven en mi palabra y creen en Dios, quien me envió, tienen vida eterna. Es una aseveración, es una promesa. Tenemos vida eterna. Una persona que muere sin Cristo no tiene vida eterna. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Por eso preocúpese por las personas que usted sabe que no tienen a Cristo. Predíqueles la palabra de verdad, que es la que produce la vida. Jesús dice entonces, ojo, Él está concluyendo en esta mañana. 24. Les digo la verdad, todos los que escuchan mi mensaje, todos los que hacen mi palabra, todos los que viven en el Evangelio, todos los que tienen relación conmigo, todos los que me ven espiritualmente, todos los que se gozan en la verdad de mi palabra, todos los que me aman, todos los que se congregan los días domingos, como la iglesia, mi novia, mi amada, mi blanca, resplandeciente novia, los que nos unimos a pesar de la distancia, en cualquier país del mundo, todos los que están conectados con mi palabra, con mi evangelio, con la verdad, con mi corazón, tendrán vida eterna, tienen vida eterna y nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de la muerte a la vida. Tenemos la promesa certera que tenemos. Hemos pasado de muerte a vida, porque Él es su palabra, porque Él es nuestra palabra, mi palabra, su palabra.
No hay otra palabra. Él es la palabra. Jesús es la palabra.